Cuando estaba en el Colegio Adventista del Atlántico Max Trumer, allí el Señor me permitió estudiar toda mi primaria y todo mi bachillerato en ese colegio en Barranquilla. Y recuerdo que era muy cotidiano, hermano Marlon, esas riñas entre estudiantes, ¿no? Y bueno, y una de esas riñas en muchas ocasiones las protagonicé yo. Y yo me acuerdo que cuando algún muchacho, hermano James, usted que es profesor, tenía alguna dificultad con otro, siempre aparecían esos muchachos de corazón dañado, ¿cierto? Y entonces llegaba donde el otro compañero y le decía, ajá, ¿y tú qué? ¿Te vas a dejar echar cuentos de él? ¿Tú que eres bobo, qué? Métele la mano. Y entonces salía el otro y entonces iba donde el otro y le decía, oye, allá fulano está hablando mal de ti, ¿sabes? Que te va a meter la mano. Y entonces esos muchachos los conocíamos como los típicos carboneros. ¿Utilizan aquí esa palabra? Sí, el típico carbonero, ¿verdad? El típico pelado que iba donde el otro a decirle, no te dejes, tú eres bobo, ve, métele su puño, actúa, tú eres un macho, ¿cierto? Y entonces, cuando llegaba la última hora, ya después de todo un día de estar metiéndole carbón, decían los muchachos, ¿no? Todo el día allí dándole y todo el día susando en el oído y hablando en el oído, entonces en la última hora se acercaban y le decían, ¿ay qué? ¿En el parque? ¿Sí o no? Y entonces ya sabía todo el curso y a veces todo el colegio que ese día había pelea, ¿dónde? En el parque. Y entonces todos los muchachos salíamos a ver la pelea. Y cuando estaban peleando, hermano Chester, uno gritaba y uno brincaba y uno decía, dale y dale más duro, ¿cierto? ¿Sabes? La filosofía no cristiana dice, al caído, yo quiero que usted lo repita más duro, al caído, caedle, ¿cierto? Eso dice la filosofía no cristiana. Eso dice el pensamiento no cristiano. Eso dice el corazón cuando Cristo no habita en él. Eso dice el corazón cuando el Señor no ha hecho la obra que quiere hacer en nuestras vidas y en nuestro corazón. Eso grita, hermanos. Y lo grita con tanta fuerza que en muchas ocasiones nosotros lo escuchamos. El sábado pasado prediqué un tema muy especial para mi corazón, para mi vida, y espero que los hermanos que hayan estado también lo hayan disfrutado. Ese sábado el sábado pasado citaba una cita especial del libro Hechos de los Apóstoles, donde la hermana Guay decía que cuando no hay amor en la iglesia vive de manera desgraciada. Uy, pastor, pero ¿cómo se le ocurre decir esa palabra tan fuerte? Una palabra vulgar, ¿no? Entendámoslo en el contexto especial y espiritual. Es simplemente cuando nosotros nos separamos de la gracia, cuando nosotros nos separamos del amor, cuando nosotros nos separamos de la bondad, no estamos viviendo gracia en el corazón. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es amor. Eso es la gracia. Es tener amor por las personas, aunque esa persona no lo merezca. Sabes, hay veces que nosotros somos muy duros con las personas. En estos días recibí una llamada de alguien al que yo quiero mucho. Este alguien es un tesorero de una de nuestras instituciones educativas. Y este alguien tuvo un compañero que cometió un error de procedimientos financieros. No robó,
no sustrajo fondos del colegio, pero cometió un error de procedimientos, Darwin. Y entonces ese compañero me decía: Alvarito, yo tengo que darle todo el peso de la ley. Y entonces en el momento yo le dije: dale duro para que aprenda. Y después de que le dije eso, yo le conté a mi esposa y me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando y pensando y pensando y pensando. Y llegué a una conclusión. Bueno, el Señor colocó en mi corazón algo. Si hubiese sido yo el del error, ¿cómo me hubiese gustado a mí que me trataran? Si hubiese sido yo el que me equivoqué, ¿cómo me hubiese gustado a mí que me trataran? Porque somos buenos para señalar, porque somos buenos para juzgar, porque somos buenos para decir: no, hermano, él se equivocó y tenemos que aplicarle la sanción, tenemos que aplicarle la disciplina y él tiene que aprender. Pero si yo me equivoco, si soy yo el que cometo el error, ¿cómo me gustaría que me trataran, Pastor Playonero? Ahí entonces nos acordamos de la misericordia, ¿cierto? Ahí entonces nos acordamos de la gracia, ahí entonces nos acordamos de la bondad, y entonces a gran voz decimos: no, yo pienso que debemos ser más misericordiosos, ¿cierto? Sabes, el Señor anhela que en su pueblo esa misericordia exista. Yo quiero que vayan conmigo a Juan, el capítulo 13, el verso 35. Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, el verso 35. Y vamos a ver qué dice allí. Juan capítulo 13, el verso 35. El Señor Jesucristo está diciendo algo muy particular y está pidiendo algo muy particular. ¿Qué dice allí? Ven acá, papi, ven. Ven acá, por favor. Este hombre está recién bautizado y está hecho una cuchilla en la Biblia. Léelo, por favor. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Gracias. En esto conocerá el mundo. En esto conocerán las personas que te rodean. En esto conocerán las personas de tu vecindario que tú eres mi discípulo. ¿En qué cosa? Si nos amamos de corazón, si nos amamos al punto de entender a nuestro hermano cuando cae, cuando yerra, cuando comete errores. Cuando nuestro hermano comete errores, el Señor anhela que nosotros lo amemos a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de sus equivocaciones. Amada iglesia, en esto conocerá el mundo que cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Sí qué? Si nos amamos. Ahora, ¿a qué nos llamó el Señor? A tener el ministerio de la crítica, amén. A tener el ministerio de la discordia, amén. A tener el ministerio de al caído caedle, amén. El Señor nos llamó a un ministerio muy especial. Busquen, queridos amados hermanos, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, el capítulo 5, y vamos a ver qué dice el apóstol con respecto al ministerio al cual Dios nos llamó. Capítulo 5, verso 17. Dice: por lo tanto, si alguno está en ¿quién? Nueva criatura, ¿qué? Ahora yo quiero que leamos el verso 15, por favor. ¿Qué dice el 15? Y por todos, ¿qué? ¿Quién murió? Cristo Jesús. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para quién, para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo lo primero que nos quiere decir, amada Iglesia Central, es que somos nuevas criaturas para vivir no de acuerdo a nuestro yo, no de acuerdo a nuestro egoísmo, no de acuerdo a nuestra cosmovisión, no de acuerdo a la manera como yo quiero ver las cosas, no de acuerdo a las maneras como yo quiero interpretar las cosas, no a la manera como yo quiero juzgar las cosas, sino vivir a la manera de Jesús. Amén. Eso anhela el Señor. Eso quiere el Señor. Dios no quiere que vivamos una vida a nuestra manera, sino a su manera. Un ministerio especial al que Dios nos llamó. ¿Qué dice el verso 18 de ese mismo capítulo 5? Y todo esto proviene de ¿quién? Quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la contienda. Amén. ¿De la qué? ¿De la qué? De la reconciliación. Mira, a mí me encanta esa palabra, porque esa palabra es una palabra compuesta. Tiene un prefijo re, que significa ¿qué? Volver a hacer algo. Es decir, volver a hacer algo que ya había sido hecho y que por alguna razón se dañó. ¿Cierto? Por alguna razón hubo algo que dañó esa conciliación que existía entre los hermanos de la iglesia, entre la familia, entre los vecinos, entre las personas que nos rodean. Se dañó esa conciliación y ahora el Señor llama a su pueblo. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: y vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero no solamente el Señor, Iglesia Central, nos invitó a anunciar las tinieblas, no, la luz en las tinieblas. No solamente eso, el Señor nos invitó a tener también un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos conocimiento de que hay hermanos que han peleado con otros hermanos, o que hay matrimonios que están en discordia, o que hay problemas de algún hermano con otra persona allá afuera? Yo creo que todos tenemos ese conocimiento, ¿cierto? Hermanos con problemas de relaciones, hermanos con problemas de conciliaciones. Bueno, a nosotros el Señor nos llamó no a prestar nuestro oído para seguir echando carbón. El Señor no nos prestó nuestra lengua, ni nos dio la lengua para seguir echándole carbón ¿al qué? Al fuego del problema. El Señor nos llamó a ser ministros de la reconciliación. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. A eso nos llamó el Señor Jesucristo, a tener un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo el apóstol en el verso 19: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. Ahora, el mundo necesita estar reconciliado en dos líneas. En la línea vertical, ¿con quién? Con Dios. Entonces, allí se cumple lo que el apóstol Pedro decía en el capítulo 2, el verso 9. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó, y ahora nos mandó ¿a dónde? ¿A qué?
a predicar. Estamos estudiando este trimestre un tema maravilloso: evangelismo y ¿qué? Y testificación. Ahí están esas letras hermosas hechas por mi hermana Neida, ¿cierto? Y que sábado a sábado nos tienen que recordar durante este trimestre que el Señor nos llamó a evangelizar y a testificar al mundo, a decirle al mundo que tiene que reconciliarse ¿con quién? Con su Señor. Pero aparte de todo, Dios necesita que su pueblo también se reconcilie ¿con quién? ¿Con quién, hermanos? Con sus hermanos. No podemos vivir en discordia. Entonces, primero, Dios nos llamó a un ministerio ¿de qué? De reconciliación. Segundo, nos llamó a un ministerio especial. Nos llamó a ser reparadores de vida. Nos llamó el Señor a ser reparadores de personas, no destructores. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 58. Isaías, el capítulo 58. Aquí hay un problema. En esta parte y en este capítulo, el pueblo de Israel le tenía una queja al Señor. Y esa queja que el pueblo de Israel tenía en su corazón era que ellos sentían que Dios no los escuchaba. Ellos sentían molestia con el Señor porque ellos creían y sentían que Dios no estaba presto a escuchar sus necesidades. Y mira lo que dice aquí desde el verso 1, vamos a leer y nos vamos a tomar, son las 12, pero nos vamos a tomar 15 minutos más, hermanos, porque Dios tiene que dejar este mensaje bien colocado en el corazón. Amén. Dice el verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como ¿qué? Como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan de día, se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos si quieren acercarse a Dios. Ahí está el pueblo. Y dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas, en debates y en heridas inicuas con el puño. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Aquí el Señor ahora, el pueblo le reclama a Gina, y ahora Dios le reclama al pueblo. El pueblo dice: no me escuchas, Señor. Pero entonces ahora el pueblo dice: ok, yo no te escucho o no te respondo, porque sí te estoy escuchando, porque tú tienes algo en tu corazón. Y es que las reuniones y los ayunos terminan en peleas, terminan en contiendas, terminan en bochinches, terminan en chismes, terminan en críticas. Así terminaban. Y entonces el Señor dice: si eso es lo que hay en tu corazón, tu voz no será oída ¿dónde? En lo alto. Tremendo, hermanos. Si eso es lo que abriga mi corazón, mi voz no será oída ¿dónde? Allá arriba, ¿cierto? El Señor la ignorará. El Señor pasará por alto mis peticiones. El Señor anhela que eso sea desarraigado del corazón, y en el corazón sea sembrada la semilla del amor, y el amor real en nuestros corazones, para darle amor a todas las personas que nos rodean. Amén. Y sigue diciendo él:
Me gusta lo que sigue diciendo en el verso 5, vamos a leer hasta el verso 12 y vamos a leerlo lineal. Es tal el ayuno que me agrada, un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? ¿Se parece esto a nuestro arrepentimiento en algunas ocasiones? ¿Cierto? ¿Te ha pasado a ti en algún momento que cometes un pecado, que cometes un error y entonces rascas tu vestidura, entonces le pides perdón a Dios, entonces suplicas al Señor su misericordia y al día siguiente estás en lo mismo? ¿Es ese el ayuno que le agrada al Señor? ¿Será que ese es el arrepentimiento que le agrada al Señor? ¿Será que eso es lo que el Señor quiere para sus hijos? Sigue diciendo en el verso siguiente: antes, el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿De qué habla eso? De amor al prójimo, hermanos. Sencillo. Ese versículo está hablando del amor que yo debo tener por mi prójimo. Porque no es solamente llegar y decir: ay, Lucerito, yo te amo. Y entonces cuando Lucerito llega a la casa, porque está necesitada: ay, mi amor, dile a Lucero que yo no estoy. Dile a Lucero que yo no estoy. ¿Cierto? En cierta ocasión estaba evangelizando a una persona. Y esa persona yo la visitaba, pero a él no le gustaba. Yo seguía visitándolo. Y tenía un niño pequeño. Y entonces un día llegué. Y entonces salió el niño pequeño, como de 3 o 4 años. Y le dije: hola, mi amor, ¿y tu papi? No, pastor, mi papi dijo que no estaba. Mi papi dijo que no estaba. ¿Sabes? Amor. No es solamente decirlo con los labios. No solamente decirlo. Es rico decirlo de labios, ¿verdad? Pero hay que decirlo con actos de bondad. Hay que decirlo con actos de amor. Hay que decirlo con actos de reconciliación. Amén. Así hay que decirlo. Y sigue diciendo el Señor en su palabra. Mira lo que va a suceder cuando nos comportemos así. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Amén. En este versículo hay poder del Espíritu. En este verso hay poder, hermanos, porque Dios quiere que ese amor sea tan grande que Él se agrade en bendecir a sus hijos. Y sigue diciendo el verso 9: entonces invocarás al Señor y Él no te oirá. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Él te qué? Él te oirá. Clamarás a Él y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo. Yo quiero que lo lean ustedes, esa última parte del versículo. Y el Señor te oirá y el Señor te escuchará si quitas de delante de ti todo yugo. ¿Y qué más? 2 cosas más. El dedo que... y Dalides. Ay, Dalides. Mira, Felo. ¿Cierto? ¿Nos gusta qué?
¿El dedo qué? ¿Este dedito cómo se llama? Levántalo, levántalo. Levanten todo su dedo índice, por favor. Este dedito, hermanos. Este dedito el Señor quiere que lo hagamos que lo hagamos morir. ¿Cuántos queremos que este dedo muera hoy? Amén. Entonces que muera. Recógelo en el nombre de Dios y guárdalo. Amén. Que muera el dedo acusador. Y que muera, ¿qué cosa más, hermanas de la plataforma? Que muera, ¿qué? El hablar, ¿qué? Malicioso. ¿Cierto? Saben, hermano, yo no sé si tú estás cansado de escucharme hoy, pero yo te digo que a mí no me interesa. Yo estoy feliz. Porque esto que estamos estudiando hoy es bendición para la iglesia. Amén. Es bendición, hermanos. Mira, el Señor quiere que en cada iglesia eso muera. El Señor quiere que haya bendición en su casa. Y para que haya bendición, eso tiene que morir. Amén. Y sigue diciendo allí el Señor en el verso 10: y si te das a ti mismo en servicio de quién, y satisfaces la necesidad del qué, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Eso se llama amor al prójimo, eso se llama servicio abnegado, eso se llama tener un corazón dispuesto a ayudar a mi prójimo en todo momento y en toda circunstancia. Amén. Ay, pastor, pero ¿qué vamos a ayudar a ese? Si ese es un bandido. Yo lo he escuchado, ¿cierto? Yo lo he vivido. Pero ¿para qué vamos a ayudar a esa si esa se porta mal? Esa es mala. Malo soy yo, hermanos. Eso que tú estás diciendo en tu corazón, eso sí es maldad. Porque el Señor te ha mandado a hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cuántos dicen un amén por eso? Simplemente hazlo. A eso te mandó el Señor, a hacer el bien sin mirar a quién, ¿o no? Amén. Y sigue diciendo la palabra, ¿verdad? Allí en el verso 11, el Señor te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada y como manantial inagotable. Sabes, yo tengo una persona a la que quiero de todo corazón. Es un familiar de mi esposa. Alguien. Y Lili y yo sabemos cuánto hemos luchado con esa persona para que esa persona deje el odio y deje el resentimiento y deje el egoísmo. Dios sabe, y mi esposa también sabe cuánto hemos luchado por eso. Y sabes, hace poco pasó, esa persona ha venido de calamidad en calamidad, de calamidad en calamidad, y hace poco pasó una de sus más grandes calamidades. Y allí el Señor le dio la oportunidad a mi esposa de darle un batazo duro. ¡Puf! Y mi esposa le dijo lo que hacía muchos años quería decirle. Mira, le dijo: el resentimiento, el egoísmo, la crítica, seca los huesos, mata, enferma, acaba. Y es posible que estemos gorditos, pero con el corazón seco y destruido por esa clase de espíritu dentro del corazón. El Señor anhela convertirnos en un manantial. ¿Qué es un manantial, hermano? José, tú que
aras y que trabajas con la tierra. ¿Qué es un manantial? Es un agua que brota y que baja naturalmente. Hay que hacer algún esfuerzo, Merlinda, para que el agua de un manantial salga. Simplemente que, Joy, el agua sale, ¿cierto? Así el Señor quiere que tú y yo seamos como ese manantial que simplemente sale de su corazón agua de vida para vida por la gracia de Dios. Thank you. Gracias, Esteban. Hoy hasta Esteban está dando aportes. Thank you, Esteban. Saben, amados hermanos, Esteban decía algo ahora que es muy importante. En su filosofía de vida, ellos, los Rasta, ¿cierto? Tienen un dicho muy popular, dicen paz, peace and love. ¿Yes? ¿Sí? Peace and love. ¿Cierto? ¿Sabes? Dios quiere eso en su iglesia. Peace and love. Amén. Eso quiere el Señor, ¿cierto, Margie? Eso quiere el Señor. Eso lo anhela el Señor, hermana Juana. Que en su iglesia haya paz y amor, gozo, felicidad, armonía, tranquilidad. Ya vamos a ir terminando. Y sigue diciendo el verso 12, el último de esta cita, porque ya vienen otras cortas citas. Dice: entonces reedificarás las ruinas que levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado, ¿qué cosa? Y restaurador de calzadas para andar. Dios nos llamó a ser reparadores de vidas, no destructores. A eso nos llamó el Señor. Y yo voy a repetir esa frase para escuchar un fuerte amén. Dios nos llamó a ser reparadores de vidas, no destructores. Amén. A eso llamó Dios a su iglesia. El Señor no nos llamó a ser ni acusadores, ni señaladores, ni destructores. El Señor nos llamó a reparar vidas. Se me han acercado hermanos que me han dicho: hey, pastor, yo vi a fulano tomando ron. Y entonces yo me le he acercado: bueno, y ya tú te le acercaste a él antes de venir a mí. ¿Ah? Antes de señalarlo, de juzgarlo, ya fuiste a ver qué es lo que pasó. En Barranquilla hace muchos años atrás le pasó eso a un hermano de iglesia. Y fue una historia real. Pasó un hermano de la iglesia en un bus y se encontró a otro hermanito sentado en una tienda de una esquina. Y ustedes recordarán que hace muchos años atrás la botella de Ponimalta era igualita a la de cerveza Águila. ¿Se acuerdan? Era anchita abajo y terminaba arriba así como un embudo. Y ese hermano llegó a la iglesia ese sábado rabioso y comenzó a hablar con los hermanos y llevó el punto a la junta y llevó el punto al pastor, y el hermano suplicaba y clamaba que a ese hermano lo borraran porque estaba tomando cerveza. Y llamaron al hermano, y cuando llamaron al hermano, dijeron: hermanos, ¿y ustedes han hecho semejante escándalo por esto? Yo no estaba tomándome una cerveza, estaba tomándome una Ponimalta. Dios nos llamó a restaurar. Dios nos llamó a bendecir. Dios nos llamó a edificar vidas,
A eso nos llamó el Señor. Y sabes, me gusta eso que dice Isaías, el profeta, porque dice, muros caídos. Es decir, vidas de personas que están ¿dónde? En el suelo, tirados, atropellados por el pecado, atropellados por la maldad, atropellados. A eso nos llamó el Señor. Pastor, que ese nunca va a cambiar. Hermano, que ese nunca va a cambiar. Ese no es tu problema. Ese es un problema ¿de quién? De Dios y de Él. Pero lo que a mí compete, lo que a ti compete, es amar. A eso nos llamó el Señor. Amén. Entonces nos llamó primero a hacer ¿qué? A tener un ministerio ¿de qué? Segundo, a tener un ministerio ¿de qué? De restauradores ¿de qué? De vidas. Nos llamó también, hermanos, vayamos a Romanos el capítulo 15. Y vamos a leer rapidito, Romanos el capítulo 15. Nos llamó también a sobrellevar las cargas y las debilidades de los demás. Porque es posible que también seamos buenos para señalar al que tiene la debilidad de señalar. Y dice allí Romanos el capítulo 15, el verso 1 en adelante, dice: así los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a quienes, a nosotros mismos. Abre tu Biblia y léelo, acompáñame. Verso 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que sea bueno. ¿Para qué? Para la edificación de su vida. Y dice el verso 3: porque tampoco Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿Pudo el Señor Jesús abrir su boca y suplicarle al Padre que exterminara a cada uno de aquellos que le estaba haciendo daño en ese momento? ¿Sí o no? Tenía el poder, pero más grande era el amor que el poder. ¿Sabes? Hay veces que tú y yo tenemos el poder para destruir a una persona. ¿Tú me estás entendiendo esto? O sea, ¿estamos entendiendo? Tenemos el poder, tenemos la autoridad. Cristo tenía el poder y la autoridad, pero más grande fue su amor que su ego, que su yo. El yo es el que nos lleva en muchas ocasiones a cometer errores tan tristes acusando a nuestros hermanos, ¿verdad? Y sigue diciendo allí el apóstol: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. La única manera de que la iglesia pueda glorificar el nombre de Dios es cuando estamos unidos por Él. Amén. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Dice Proverbios, el capítulo 17, el verso 9. Zuli. Este verso maravilloso dice: el que pasa por alto la ofensa promueve la amistad. El que la divulga aleja al mejor amigo. El 19 verso 11 dice: la cordura del hombre detiene ¿qué cosa?
su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. Dios nos llamó a amar. Dios nos llamó a amar y amar de corazón sincero. La última cita que voy a leer en esta mañana, que vamos a leer en esta mañana, se encuentra allí mismo en Proverbios, el capítulo 6, el verso 12 al 10. Hacia el mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Y séptimo, ¿qué dice?